Is part of your desire to forge this new relationship with Russia also impacted by Russia's closer relationship since you left office in 2021 with China? Because I think you talked about before the desire to box out China from that part of the world and have a closer relationship with Russia. So as a student of history, which I am, and I've watched it all, the first thing you learn is you don't want Russia and China to get together. With that being said, no, it's not a big part of it, but maybe that'll happen or maybe it won't. Obama really forced them together through energy and bad energy policies. And what he did, so many different things. He forced a marriage which would never have taken place. It was not a natural. And for one reason, Russia has tremendous land, a lot of land, and China doesn't have enough land. Russia has a much smaller population than China. And it's sort of a natural, it was always a natural enemy situation. They're probably friendly now, but we're going to be friendly with both. I think we're going to be friendly with both. China needs us in terms of trade very badly, but we have to straighten out the deficit. We have now more than $1 trillion deficit with China. It's not even believable. And we're going to be doing something about that. And with Russia, they would like to have some of our economic power. Miren, ni siquiera necesito yo decirles cuál es la peor pesadilla de Trump, porque Trump la dijo. Ese video fue de cuando estaba en campaña. Esa dijo que sería la peor pesadilla que Washington podría tener y que él, como conocedor de historia, sabe que si algo se tenía que impedir era una alianza, una coalición entre Rusia y China. Y la peor pesadilla, pues ahora se acaba de consumar. Rusia y China, que ya de por sí eran grandes amigos, grandes aliados, pues ya se están blindando juntos, pero esta vez ya no hay forma de dividirlos. Trump los ha unido más de lo que él se quejaba que Obama los había unido y resulta pues que terminó de formalizar como él le llama, matrimonio, que no era, dice Trump, natural. Y cuando el mismo Donald Trump, como ustedes lo escucharon, dice en una entrevista que lo primero que cualquiera debería de aprender de historia es que nunca debes dejar que Rusia y China se unan. ¿Saben por qué lo dice? Porque ese sería el fin de Estados Unidos. Porque de lo contrario, porque un presidente estadounidense dice, fíjense, como conocedor de la historia, algo nos queda claro. No podemos permitir que China y Rusia se unan. Porque cuando eso suceda, ojo, ese no va a ser un susto geopolítico pasajero. Va a ser una transformación. Una transformación, por cierto, que va a tumbar los pilares del dominio económico del dólar, pero también de la hegemonía militar de Estados Unidos, que son los dos símbolos más grandes que tiene de cohesión. Ahora, ese temor que no solo Donald Trump, sino que todos los presidentes de los Estados Unidos tenían, que era ver una coalición formal de estas dos potencias, pues ya sucedió. Y miren, piénsenlo bien, porque tiene mucho sentido lo que dice Donald Trump. Realmente no se equivoca en esto, Y si le ponemos un poco más de análisis al asunto, podemos ver cómo llevamos décadas viendo cómo Estados Unidos, pues de alguna o de otra forma siempre maniobraba para, como decía el célebre aforismo latino, vidi vinci, divide y vencerás. Esa es la clave del éxito de la hegemonía estadounidense, dividir. Claro, es la manera en la que lograron tener por años el control total de Medio Oriente, manteniendo a los hutíes en Yemen y a Arabia Saudita, por ejemplo, divididos, y al mundo árabe fragmentado. Y lo mismo habían hecho no nada más en Medio Oriente, sino en el resto del mundo. Y digamos que el kraken que no querían liberar, pues era precisamente el que estaba encerrado entre una alianza entre China y Rusia, que ahora ya los tiene del mismo lado. No solamente es por culpa de Obama, como dice Trump, o de Biden. Claramente, los dos metieron las patas en todos los frentes posibles, pero también Trump. De hecho, Trump terminó de cerrar con broche de oro lo que ya se venía cocinando. Y esto, amigos, también hay que decirlo, no solo es culpa de Donald Trump.
Claro, es una consecuencia directa de años de arrogancia, esa es la verdad. Sanciones mal calculadas que lo único que terminaron haciendo fue, como dice Donald Trump, arrojar a Rusia a los brazos de China y viceversa, porque China dijo, oye, se lo están haciendo hoy a Rusia, mañana me lo van a hacer a mí. Claro que fueron sanciones mal calculadas, pero también hablamos de una política exterior que trató al resto del mundo como basura. ¿Cómo se referían de América Latina hasta hace poco? Y muchos republicanos lo siguen haciendo, ¿eh? Dicen que somos su patio trasero. Y ese mundo pues se cansó. Un país que de pronto se despierta de mal humor su presidente y dice que le declara la guerra comercial a 200 países del mundo. Vaya, es que eso no es serio. Un país que hoy dice que te va a invadir, que el canal de Panamá es suyo, que el Golfo de México ya es el Golfo de Estados Unidos, que Groenlandia también se lo va a apañar. Pues el mundo se chocó. Y lo peor para Washington, pues es que ahora, pues resulta que esos países ya están encontrando, pues cómo organizarse por su cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Y esta alianza, que ya no nada más es una alianza entre entre Pekín y Moscú. Déjenme mostrarles una nota que a mí me parece... Bueno, esta no tiene desperdicio, ¿no? Trump da a Putin de 10 a 12 días, un ultimátum para que termine la guerra en Ucrania. La gran pregunta es, ¿o qué? Y si no, ¿qué? Digo, sanciones. ¿Qué es lo que dice la amenaza? Afrontar sanciones. Pero ¿qué sanción que no haya pesado ya sobre Rusia, no solo de Estados Unidos, sino de toda Europa y el mundo occidental, no ha tenido ya Rusia? Entonces ya ese petate del muerto ya no lo asusta. Rusia dice, tomo nota, pero me vale. No causa ningún efecto. Pero esta es la nota que yo les quería mostrar. Trump amenaza con un 10% de aranceles adicionales a los países que se alineen con los BRICS. O sea, el que le habla a mis enemigos, 10% adicional. Si te vas al bloque de los BRICS, te pongo un arancelazo del 10%. ¿Por qué? Pues porque está reaccionando con miedo. Decían que los BRICS era un grupo de loquitos, que no iban a lograr nada, que puro país de tercer mundo, subdesarrollado. Bueno, si esto es así, que alguien me diga, ¿por qué el miedo? Porque el miedo no anda en burro. Y ahí está, miren. Si son irrelevantes, ¿por qué amenazan con 10%? Porque más de 90 países ya han abandonado al dólar en el 2025. De hecho, más de 90 países, dice la nota, liderado por los BRICS, están abandonando el dólar en sus intercambios comerciales. En el peor momento del dólar. Por supuesto que esto en estos momentos es una amenaza. Y la alianza entre Moscú y Pekín, pues no es un meme, es un sistema operativo en marcha. Ahora, no nos confundamos. Alguien me está diciendo por aquí, ¿estás viendo la bolsa de valores? Bueno, no, estoy contigo en la cámara en estos momentos. No estoy viendo la bolsa de valores. La vimos ayer y la vimos esta mañana. Y la comentábamos ayer. Como decimos los abogados, a contrario sensu. Decíamos que era un día negro para el euro después de que sus líderes se doblaron frente a las condiciones de Donald Trump. A contrario sensu, que quiere decir que fue un gran día para el dólar ayer que dobla Europa por culpa de Ursula von der Leyen y de todos sus líderes. Pero no se trata de una corrección de mercado de lo que estamos hablando. ¿De qué te sirve tener una corrección de mercado de una racha de un día si 90 países están desdolarizando sus economías? Y si nosotros vemos el número de países que usa el dólar como moneda de reserva global, cada vez es menos. ¿Y saben a qué huele eso? Al fin del dólar. Pero no nada más estamos hablando de un tema militar, estamos hablando de un tema energético, estamos hablando de un tema comercial, por supuesto del sistema financiero. Y lo están haciendo desde todos estos aspectos. Desde ejercicios militares en Asia Central hasta lo que les guste, acuerdos energéticos en yuanes, que eso es lo que más le duele a Trump. No es algo que yo diga, por cierto, porque quien dijo que esa era la peor pesadilla de los Estados Unidos fue el mismo Trump.
Ahí lo vieron ustedes en la entrevista inicial, que es algo que Estados Unidos ni ningún presidente debía permitir, que se uniera China y Rusia, porque ese es pues un escenario apocalíptico. ¿Por qué? Pues porque cuando eso suceda, y ya sucedió, vamos a ver acuerdos energéticos en yuanes, en rublos, no en el dólar. Y al dólar lo mandan a la banca. China ya es el mayor socio comercial de Rusia. ¿Y Rusia qué pasa? Pues Rusia es el principal proveedor de petróleo para China. Y desde esto no es nuevo, ya tiene más de un año que están con esto. Pero además desde hace más de un año ya todas las transacciones que estas potencias manejan dejaron de pasar por el dólar. ¿Por qué? Pues no por gusto, créanme, por necesidad. Porque recuerden que sacaron a Rusia del sistema SWIFT, que básicamente son transacciones internacionales. Entonces, ¿qué iba a hacer Rusia? ¿Sentarse a chillar o ponerse a comerciar en monedas alternativas como las suyas? Y claro, pues los forzaron a eso. Entonces, de lo que dice Donald Trump también fue parte. De hecho, lo dijeron dos de los presidentes más poderosos que ahora están diciendo que sus economías se están blindando con sus propias monedas nacionales. ¿Cuáles son? Pues el rublo y el yuan. Ya no hay nada de Visa, ya no hay nada de sistema SWIFT, porque eso los obligaron y al final les hicieron un favor. Ya no hay Wall Street, porque los desenchufaron del sistema. Y claro, pues eso en Washington ya no lo toman como una competencia, lo toman como una traición que ellos mismos generaron, porque lo que querían precisamente era sacar a Rusia del sistema SWIFT, ponerle todas las sanciones. Y en su chaqueta mental de Biden, yo creo que se imaginó que iba a repetir el milagro de los tiempos de la caída de la URSS y nos iban a pasar imágenes apocalípticas de rusos muriéndose de inanición, mercados, supermercados vacíos en donde no hay ni un tomate, ni un huevo, gente muriendo en las calles, comiendo ratas, bueno, ese tipo de escenario. ¿Para qué? Para que el resto del mundo dijera, madres, que no te salgas del huacal, yo no quiero terminar como esos. Es lo que hace la propaganda, ¿no? A ver, déjenme ponerles un ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace, no solamente las derechas, sino el pequeño Maximiliano de Habsburgo que todos llevamos ahí escondido en nuestro ADN, ¿no? Como esas células cancerígenas que están dormidas, bueno, así está un gen de Maximiliano de Habsburgo en el ADN mexicano, ¿no? Y de vez en cuando sale cuando México o algún país de América Latina quiere ponerse al brinco, nunca falta el que sale con, vamos a terminar como Venezuela. Ese es el efecto psicológico que causa precisamente. ¿Quieres acabar así? Entonces, calladito te me sientas y me dices que sí a todo. Señor. O de lo contrario, vete en ese espejo. Y nadie quiere terminar en ese espejo. ¿En cuál espejo? En el de decir, ¿de qué te sirve ser el país con más reservas de petróleo probadas del mundo, como Venezuela? ¿De qué te sirve estar sentado en una mina de oro si no se la puedes vender a nadie? Porque el dueño del sistema SWIFT soy yo. El de la moneda de reserva global soy yo. Entonces no te confundas, mi rey. Tú puedes tener toda la riqueza natural que quieras, pero aquí el que paga manda y el que paga soy yo. Y si no es en dólares, nadie te va a comprar tu petróleo. Así tengas todo el petróleo del mundo. Y te voy a joder. No le salió con Rusia. Y es un pésimo mensaje. ¿Por qué? Porque entonces ahora cualquiera se envalentona. ¿Cómo? Diciendo, oye, pues si a Rusia no le pasó nada. Es más, tienen una alianza que está blindándolos de eso, pues vámonos para allá. Porque el otro está amenazándome con tomar mi canal de Panamá. Oye, renombró mi Golfo, le puso Golfo de Estados Unidos. Oye, a mí también me quiere quitar Groenlandia, etcétera. Entonces, es un mal mensaje. Si te sales del huacal vas a terminar así. ¿Cómo? Así como Rusia, que según datos del FMI, el año pasado su economía creció más que todas las economías del G7. Pues no me parece que sea una pistola
más que de salvas, ¿eh? Porque de alguna manera lo que estaban acostumbrados pues es que el dólar era la correa de transmisión del poder global y era la correa que tenía atado precisamente a cualquier potencia o país que se quisiera salir del huacal. Orinarse afuera del pesebre, como decimos, en el pesebre, ¿no? Y entonces, Trump lo dijo por eso clarito en su campaña. Si un país se atreve a dejar el dólar, pues ¿qué va a pasar? Le vamos a meter un arancelazo. Y después dijo que del 100%, no nada más del 10%, punto. Porque si el dólar cae, lo dijo el mismo Donald Trump, se va a convertir en un país de tercer mundo. ¿Qué le quedaría a una persona que vive de girar cheques sin la chequera? Pagar en efectivo, ¿no? Y si no tienes efectivo, pues no te queda nada. Por eso dice, nos convertiríamos en un país de tercer mundo, porque ya no puedes girar cheques sinfónicos, o sea, sin fondos. Y eso es precisamente la gran amenaza que no le quiere perdonar a Rusia y China de que le quiten la chequera. Y eso es lo que está pasando. Hoy cada vez vemos a más países que están abandonando al dólar como comercio alternativo con sus propias monedas ya, más inversiones sin pasar por Nueva York, que vemos más plataformas paralelas, y ahí están los BRICS. Los BRICS que ya no son ese grupo de países tercermundistas. A ver, ya son un bloque económico que tiene herramientas muy, muy serias para escapar del chantaje financiero. Y eso que antes parecía, pues de alguna manera impensable, que era la idea de que el mundo, pues operara sin depender de Washington, hoy es una tendencia. Hoy es una tendencia que se está acelerando cada vez que Estados Unidos lanza una nueva sanción. Ojo con esto, porque si acaso los BRICS logran romper el cerco que hay sobre Venezuela, y si logran sacar todo el petróleo venezolano y comercializarlo entre ellos como una garantía de exclusividad, es decir, que el bloque de los BRICS tenga el control, la explotación, la refinación y la comercialización del petróleo venezolano. Y si eso pasa, pues Venezuela se va a ir a las nubes. Oye, que Maduro es un dictador, si no te confundas. También el príncipe heredero de Arabia Saudita es un dictador. No le rinde cuentas a nadie. Les decía yo el otro día, todo está bañado en oro en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el petróleo que tienen da para eso y más. Imagínense que el petróleo de Arabia Saudita es nada comparado con el venezolano. ¿Cómo viviría Venezuela? Por supuesto, corrupción habría, no me queda duda. Oye, ¿qué es una dictadura? Eso dímelo tú. Pero serían millonarios. ¿Por qué no lo son? Porque no pueden comerciar con ese petróleo, si no es en dólar. Y para que sean dólares, necesitan cumplir con las condiciones que pone Washington. Ese es el problema. Si los BRICS le das alternativa y le funciona, no nada más estaríamos viendo emerger a una superpotencia económica en Latinoamérica, pasando pues de la ruina económica a un primer lugar seguramente, sino que muchos se envalentonarían, ¿eh? Y lo más irónico es que los propios funcionarios del Tesoro estadounidense están admitiendo esto. Hay funcionarios y exfuncionarios, como por ejemplo hace rato yo leí una declaración, se llama Matt Seinhardt, que es un exfuncionario del Tesoro. Y les voy a leer lo que dijo, porque, y lo cito, dice, cada vez que Estados Unidos usa sanciones para castigar, más países buscan alternativas al dólar. Porque lo que antes era una disuasión, pues hoy es una motivación. Cada castigo los acerca más a otra opción. Mira, ¿qué vas a hacer en México si el recibo de la luz te llega caro? Pagarlo. No, no lo pagues, cámbiate de compañía. ¿Pero con quién? Si nada más hay una, es Comisión Federal de Electricidad. Entonces te toca la ley de Herodes. O pagas. ¿Qué hacías antes si no estabas de acuerdo con las condiciones que ponía para las transferencias o venta de petróleo la moneda de reserva mundial? No tenías otra opción. Porque si no eran dólares, no podías vender un solo barril de petróleo. Y ni lo quiera Dios que te cayera una sanción. Por eso cada amenaza pues los empuja más a diseñar sistemas nuevos. Y al final pues el efecto boomerang ya les está llegando, ¿eh? Y no nada más es un efecto económico,
Es un problemón serio porque es un problema ya militar. China y Rusia, a ver, cuando Trump dice, si algo nos ha enseñado la historia es que, y ojo porque dice, si algo nos ha enseñado la historia es que China y Rusia nunca debieron unirse. A ver, debieron. ¿Qué quiere decir? Que él acepta que ya pasó. China y Rusia tienen maniobras militares conjuntas desde el Ártico hasta el Pacífico, ¿eh? Comparten sistemas de inteligencia, tienen sistemas de defensa conjuntos, tienen cooperación estratégica, tienen conexiones territoriales. No están fusionando sus ejércitos como la OTAN, pero se están preparando para un escenario en donde tengan que responder juntos, ¿eh? Y si eso pasa, ahí sí olvídense, ¿eh? Olvídense del cuento de la superioridad militar occidental y que la OTAN y que... Miren, ¿cuántos llevamos ya más de 2 años viendo el conflicto ruso en donde es la OTAN contra Rusia a través de una guerra proxy? Y es una guerra que no se acaba, no solamente no se acaba, sino que la van perdiendo, porque Ucrania no hace más que perder y perder territorio. Entonces, en la práctica, si viéramos a una Rusia en una alianza militar con China, que ojo, los dos son potencias nucleares, como muchos de los países miembros de la OTAN, pues ya no hablaríamos de que la OTAN sería la única potencia militar con capacidad nuclear. Ya habría 2. Con diplomacia que no sería una diplomacia de café. Ahí no veríamos un periodicazo en el New York Times. Trump lo ha dicho muchas veces, que esta alianza, de hecho, ya le pone nombre, dice, esta alianza es culpa de los demócratas. Entonces, con esto, ¿qué acepta? Que la alianza ya existe, que la peor pesadilla de los Estados Unidos ya llegó. Ahora lo que queda es tirar culpas. Y culpa a Obama, culpa a Biden, que dice que los unió, que tanto Obama como Biden, y que él supuestamente iba a desunirlos. Por eso vemos tanto cariño con Rusia, ¿no? Por eso Trump le guiña tanto el ojito, no le pone sanciones ni con el pétalo de una rosa a Rusia. Hay la amenaza hoy de las sanciones y en 12 días no termina el conflicto en Ucrania. No va a terminar. Y Trump sigue repitiendo esto en muchas entrevistas. De hecho, lo volvió a decir hace poco. Y dijo que pues esa es la lógica que va a usar precisamente para lo que los estrategas están llamando ya el Nixon inverso, imagínense. Es decir, en lugar de acercarse a China para aislar a Rusia, que fue lo que hizo Nixon en los 70, pues ahora intenta lo contrario. Ahora se está acercando a Rusia para frenar a China, suponiendo que Rusia quisiera traicionar a China. El problema es que parece que le está fallando, porque Moscú ya no confía en Washington, porque si ni sus propios aliados confían en Donald Trump, ¿por qué habría de confiar Putin en Trump? Putin lo dijo hace unos meses, dijo, esa alianza debe ser igualitaria, debe ser mutuamente beneficiosa y permanente. Y ninguna de las 3 condiciones se va a cumplir bajo los parámetros de Trump. Lo que vemos en cambio, pues ¿qué es? Es una declaración de independencia del sistema occidental. Y ahí tienen ustedes a un Xi Jinping que lo está complementando con estas declaraciones que se avienta diciendo somos vecinos amistosos, templados en acero. Y ahí está todo. Ya no se trata nada más de vecinos que conviven, ¿eh? Ya están jugando ajedrez en un nivel en donde están redibujando todo el tablero geopolítico. Por mucho que Estados Unidos insista con presionar por todos lados, por mucho que veamos a Donald Trump queriéndose acercar a Rusia para convencerlo de que se aleje de China, amigos, no hace falta ser un experto geopolítico para saber que eso no va a pasar. Cada sanción compartida los está acercando más. Cada exclusión financiera los está empujando a construir nuevas estructuras. No solo eso, incluso aliados tradicionales de Occidente, como Australia, que era un pilar fundamental de Estados Unidos para frenar a China, hoy le contestan a Estados Unidos, conmigo no cuentes si te metes en una guerra con China. ¿Por qué? Porque yo ya traigo acuerdos comerciales con China. ¿Por qué los tuve que hacer? Me pusiste sanciones. Y yo tuve que buscar cómo reequilibrar mi economía antes de que se fuera al pantano. Y China me abrió la puerta. No me voy a pelear nada más por ti. Esa es la realidad de la situación que vemos cuando Trump lanza estas amenazas comerciales no solo a sus enemigos, también a sus aliados, ¿no? Decía Henry Kissinger. Henry Kissinger, que por cierto fue el mismo que ayudó a acercar a Estados Unidos con China en los 70 cuando
el milagro de Nixon, de lo que les contaba, que fue esto, amigos, ya había pasado antes en la historia. Ya Estados Unidos había tenido una pesadilla similar. Y fue Nixon el que salvó a Estados Unidos de esto, dividiendo a China de Rusia. Decía Kissinger, no es prudente adoptar una postura hostil hacia dos adversarios al mismo tiempo. Hacia dos. Bueno, Trump lo está haciendo hacia 200. Lanza una guerra comercial contra 200 países del mundo. ¿Qué tan prudente puede ser eso? Pues solo un loco, ¿no? Y ahora esta cooperación que tiene Rusia y China, pues ya no es una fantasía, ya es un movimiento sistemático, ya está. Y está alimentado por el hartazgo no nada más de ellos dos, del mundo entero, que un día sí y otro también tiene que tragarse las sanciones, humillarse ante los acuerdos que les impone Trump, perjudicar a sus propias economías para que él salve a la suya, como lo que vimos ayer firmado en la Unión Europea. Y del otro lado, pues vemos a una alianza que está defendiendo su zona de influencia. Para Rusia, la mayor amenaza podría ser la OTAN, ¿no? En términos de sus fronteras. Bueno, para China, pues son los pactos bilaterales en el Indo-Pacífico. Y los dos tienen raíces históricas, pero ¿saben qué? Tienen un punto en común, al mismo enemigo, por distintos lados de la frontera. Pero ya encontraron cómo revertirlo. Esa es la situación que hoy estamos viendo, en donde ya no es una suposición, ya es una reformulación y por primera vez en mucho tiempo, pues Estados Unidos no tiene lápiz para escribir las reglas. Eso es lo peor, eso es lo que más le molesta, porque en todo esto hay un punto que yo creo que no se nos puede pasar aquí desapercibido. A veces se nos olvida, ¿no? Pero no solo se trata de Rusia y China, se trata de todos los países que en alguna vez se sintieron, en alguna ocasión, agredidos o insultados o perjudicados por el hegemón. Y ahí, hoy, en manos de Trump, cabe casi todo el mundo, ¿eh? Y todo el mundo está dentro. No nada más hablamos de India, Brasil, Sudáfrica, Irán. Todo el que quiera entrar. Y ahí tienen Arabia Saudita, casi a toda la OPEP Plus, Egipto. México debería de pensárselo muy bien, ¿eh? Repensarlo, porque la puerta está abierta. Y esa alianza se está convirtiendo en algo mucho más grande que dos potencias, ¿eh? Es un símbolo de que, primero, el hegemón se está cayendo. Segunda, está rompiendo el mito de que si te pones en contra del sistema no va a quedar nada de ti. Y ese parámetro que está cambiando le está dando valor a muchas otras potencias para salirse no solamente del hegemón, sino desdolarizar a sus economías, muy a pesar de las amenazas de Trump. Y si le quitan la chequera, ¿qué va a hacer? Por eso este bloque ya no es un alternativo, como antes de que, bueno, no. Ya es una amenaza antimonopolio, ante el monopolio precisamente de la moneda de reserva mundial. Ya diría yo que es cuestión de muy poco tiempo para saber o no, y desengañarnos finalmente. Porque si Rusia y China logran consolidar este eje también con otros países de América Latina, México, por ejemplo, que se antoja difícil, francamente, porque México no es un país bélico y sabe que hay un alto riesgo de que Estados Unidos tome acciones militares contra México si cruzara esa línea. Pero también del otro lado vemos una alianza que está creciendo mucho y también el ejemplo de otras potencias como Brasil, que dice, yo lo hice y aquí sigo. Claro, no tiene del otro lado de la frontera a Donald Trump, pero sí que vemos cómo hay un sistema multipolar que se está configurando en donde nadie manda solo, a diferencia del sistema hegemónico que conocemos. Y eso, por supuesto, para el establishment de Washington es intolerable. Por eso Trump dice 10 a 100% a quien se lleve con los BRICS, porque es algo que no está dispuesto a tolerar. Así que, pues si de alguna manera están viendo esta alianza como un simple acuerdo comercial, pues yo creo, amigos, que ya si alguien sigue pensando eso, no debería de subestimarlo así, porque ya estamos viendo una reconfiguración del planeta. En palabras del mismo Trump, es algo que dice, según él, no debió pasar. Y con esto nos acepta una cosa básica, que ya pasó, que ya empezó. ¿Y saben qué?
no va a parar. Si les interesa entender, por cierto, qué pasaría o qué va a pasar si el sistema hegemónico cae y nace un mundo multipolar, pues los invitamos a suscribirse al canal. Ya estamos muy cerca de ser 3 millones de suscriptores. Si nos ayudan, es totalmente gratis. Pronto podremos ser 3 millones de mentes despiertas aquí comentando con ustedes. Gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Dice Bostav, la cara bonita del planeta, nuestra República Mexicana. Muchas gracias, amigo. Luis dice, Trump dio respuesta que si lo llegara a hacer, ella pagaríamos las consecuencias. Me imagino México, ¿no? Por supuesto, no lo aceptaría de una forma pacífica. Por eso no es que ganas falten, es que sobra la prudencia. Mauricio dice, Rusia está en quiebra, China no se mete y el resto, Brasil, México, India. Bueno, te pregunto algo, Mauricio. Si Rusia está en quiebra, entonces, pues ¿cómo está Estados Unidos? Que tiene un techo de deuda insostenible. Pues en quiebra. Pero ¿por qué no ha quebrado? Si tiene un techo de deuda que no puede pagar. Porque es dueño de la chequera. Y si le falta dinero, no hay más que imprimir nuevos billetes y ya está. Y eso se hizo por años. Pero en el momento en que vemos a 90 países desdolarizando sus economías o usando cada vez menos al dólar, esa hegemonía peligra. Y la realidad de que muchos digan, hey, no tienen dinero para pagar, están quebrados. Y si eso pasa, entonces lo primero que va a suceder es que no van a poder sostener sus bases militares alrededor del mundo. Y si se cierran, si no se sostienen, pues entonces vamos a ver una reconfiguración del equilibrio mundial, que bien podría generar muchísima violencia en un principio, ¿eh? Eso es lo peligroso. Y a largo plazo, pues veríamos un mundo diferente. No sabemos si para bien o para mal, si para mejor o para peor, pero lo que sí es que diferente. Muy buen análisis, dice Julieta TMF, muchas gracias. Gracias a Perro Negro, gracias a Jorge Antonio y a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. Si no se han suscrito y les gusta nuestra información, los invitamos a suscribirse y nos vemos en el siguiente podcast.